Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, 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 sí. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Fingiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Hiciste un memorándum. Buenas. Bueno, ya un nuevo programa de Si Juro en el que me toca estar sin la tía Evi. La extrañaremos hoy. Le mandamos un saludo enorme. Estaba con problemas de salud. Hoy no puedo asistir, así que esperamos que se recupere pronto y la podamos tener para el martes 10 puntos. Espero que en este momento me esté haciendo caso y esté descansando porque le dije que duerma. Me dijo, no, voy a conectarme por lo menos a ver el programa. Le dije, no, olvídate, por favor, de eso. Bueno, llegamos a este día. Como les dijimos, vamos a estar tratando toda la verdad de Alejandro Kim. Se los anunciamos el otro día para que ya se vayan preparando, para que vayan pensando si querían dejar algunas preguntas. Bueno, vale recordar el número que lo teníamos recién en pantalla, que es el 3936-6655. Bueno, igual ahí lo tenemos para que lo vean, que está operando el Graf, mi maravillosa novia y prometida Elisa. Gracias. Y que aparte tenemos que decir unos anuncios parroquiales. Tenemos este pin nuevo, no lo podrán ver todos, pero es un pin nuevo de Sí Juro, que lo hizo también la señora que opera los Grafs. Muy bonito. Tengo otro más, lo tengo en otro saco, así que ya lo verán en otro momento. Pero bueno, tenemos mucho de qué hablar con Alejandro, así que en principio quiero setear el terreno y lo vamos a setear como lo hacemos siempre con nuestra apertura de sesiones, nuestra editorial de Si Juro, y los invitamos a que nos sigan en @sijuro.ok, en @envivo, en todas las redes sociales, el @envivo, sijuro.ok, en Instagram y en TikTok, en Twitter, que lo empezamos a abrir, todavía no publicamos ningún video, pero ya lo vamos a hacer, probablemente inaugurándolo con el señor que ya está aquí en nuestros estudios. Está como Si Juro Ok, no con el punto. Así que nada, ya pueden seguirnos en todas nuestras redes y podemos comenzar con esta apertura que la titulé un poquito pensando en lo que estuvo pasando en estos días para los argentinos, la noticia para los argentinos y para el mundo. La noticia del fallecimiento del Papa Francisco me llevó a pensar en un montón de cosas. También
algunas que las pude cotejar y ver con gente que está del otro lado de la vereda. Me crucé con el video de personas como Leila Bechara, que digamos que se sitúa como peronista, como progresista nacional, empezó a acuñar ese término ella últimamente, y que habló de algunas cosas que me parecieron también interesantes de ver, de sectores cuando uno vio lo que pasó durante el último tiempo de 2016 hasta acá, con las guerras culturales, del feminismo, de las cuestiones LGBT y de tantas cosas, se renegó muchísimo de algunos principios elementales, de algunas bases fundamentales de lo que hace a los países, de lo que hace a las naciones, de lo que hace a las identidades, de lo que hace a la vida. Se renegó mucho de Dios, se renegó mucho de la patria y se renegó mucho de la familia. Entonces, el martes hablábamos de cómo murió el Papa Francisco, un papa que predicó justamente sobre la base de llenar el espíritu de contenido, de revolucionar el ser, de no dejarse quietos ante las injusticias y de no ser complacientes con nada. Un papa que nos recordó a todos, a algunos más que a otros, que la fe mueve montañas, que el espíritu sin fe, aunque sea la más mínima expresión, se cae del mapa. No tiene cómo sostenerse, se hace gris, vaga, buscando respuestas en todos los lugares incorrectos. Murió un papa que luchó contra el vacío de todo esto que hablábamos, de las guerras culturales, del posmodernismo, en muchísimos aspectos lo hizo. Y con su muerte se asienta un legado que yo creo que dejó que miles y millones de personas que se habían alejado de la fe se reencuentren ahora con ella. Miles y millones de personas que sentían que nada tenía sentido ya, porque habían perdido todas las cosas que lo anclaban a un sentido en la vida. Bueno, llegaron a fondo y se encontraron con las raíces de la respuesta, del sentido de la vida, del sentido de por qué estamos acá. En esas raíces que Occidente supo cosechar muy bien, que el mundo supo cosechar, el mundo en general supo cosechar muy bien, de cada una de nuestras naciones, del ser humano, ahí estaba Dios, ahí estaba la fe. Ahí estaban valores y tradiciones elementales. Allí, en el lugar más oscuro, en el que sentíamos que estaba más vacío la humanidad hasta ahora, bueno, se encontraba quizás la salida de este mundo vacío, sombrío, oscuro que nos pintó el posmodernismo con sus ideologías dogmáticas y con sus divisiones constantes. Detrás de toda esa maraña tóxica, de toda esa humareda verde, corrosiva, que se le había implantado a la humanidad, estaban la fe, los valores, los principios que hicieron a nuestras naciones las que son. Francisco, como papa, eligió, yo creo en muchos momentos, a la figura del hijo pródigo como su parábola favorita. No digo porque haya escuchado que él se expresó en ese sentido, porque de hecho, si es así, no lo recuerdo honestamente, pero sí por sus acciones, haciéndole honor una y otra vez, reuniéndose con personas que uno puede decir son dictadores, son criminales, son malandras, tipos como el presidente de la nación actual, Javier Milei, que no entran dentro de las otras categorías, pero que habían renegado violentamente de las enseñanzas de Francisco en muchas cuestiones, que lo habían tratado de las peores cosas. Hoy me cruzaba con un video y me parecía uno de los actos más hermosos de Francisco, cómo recibe al presidente de la nación, Javier Milei, después de que se pasó durante mucho tiempo diciéndole las peores calamidades, el que trae al maligno a la tierra, todas unas cosas espantosas para la gente que es de fe como yo, que obviamente lo hemos hablado varias veces. Yo he apoyado y apoyo en muchas cosas a Javier Milei. Esa no es una de las cosas en las que me haya sentido honrado, digamos, la verdad, esas expresiones. Pero Francisco también hizo de lo suyo en su momento, también habló de Adolfito. O sea, pasaron, digamos, cosas entre los dos. Pero lo que es importante de esto es esta figura del hijo pródigo, una persona que representa la espiritualidad del mundo y del mundo católico en particular y de la nación argentina también, muy en específico, que ha perdonado también a Cristina Kirchner, a un montón de gente que se le ha acercado, que le han hecho los peores improperios y después los perdonó, los escuchó, los abrazó,
los miró con misericordia y los abrazó como un padre. Pero esa parábola del hijo pródigo es la representación de ese reencuentro con el Padre. La sanación de las heridas, el perdón de los pecados y la construcción de un mejor y más sólido vínculo con quienes somos y quienes queremos ser. En esa parábola, la que enmarca el tiempo que creo que estamos viviendo, tras el caos, la entropía, la disolución del interregno, como bien dijo Gabriel Sarti, nuestro columnista de la Cruzada por el Mundo, este tiempo de periodo de etapas, de entremedio de dos etapas históricas que se genera toda esta implosión y todo este colapso. Bueno, hay una luz de esperanza, hay un camino para recorrer juntos, sin destruir todo lo que hizo nuestra civilización, sino sanándolo, mejorándolo, haciéndolo llegar a las más altas cumbres. Hubo un posmodernismo hijo de las ideas de la Escuela de Frankfurt que proponían atacar y disolver los núcleos centrales del mundo libre. Los ideólogos de esta escuela de pensamiento promovieron la división y la disolución del vínculo entre el hombre y la mujer, la división y la disolución del vínculo entre las personas de distintas etnias o razas, como uno le quiera decir, la división o disolución del vínculo entre personas de distintos gustos sexuales, la división y la disolución del vínculo entre el hombre y su patria y entre el hombre y su Dios. En lugar de construir un mundo mejor para que deje las ataduras y conflictos del mundo anterior, el posmodernismo propuso disolver todas las estructuras, fomentar la división hasta el máximo y romper lo que ellos consideraban que eran las cadenas del mundo. El problema estaba en que lo que proponían como resolución a los muchos malestares del mundo era disolver y destruir. Justamente, lo estuvimos mencionando hartadamente recién. Lejos estaba esa promesa de la integración que en algún momento se soñaba, se pensaba para decir, bueno, el mundo mejor lo construimos con integración, hacia adelante, no con revanchismos, no con todo esto. Bueno, esa integración ya quedaba atrás, ahora quedaba una inclusión vacía. Una inclusión como palabra bonita que usaban muchísimas personas, desde la Escuela de Frankfurt hasta los distintos nuevos intelectuales del posmodernismo, que ya va en decadencia obviamente, que degradaba más y más a cada persona que la intentaba abrazar. Esa inclusión intentaba abrazar a alguien y la degradaba cada vez más. Esa inclusión que, como la concibió el posmodernismo, digamos la verdad, es una inclusión vacía, una inclusión forzada, una inclusión trucha, desigual, que genera más división en la sociedad. La integración, en cambio, es igualitaria, es sincera, es espontánea y es natural. Es claro que la inclusión puede ser más rápida para hacer cartelitos, para plantarse como miren qué inclusivo que soy, miren cómo avanzamos, cómo progresamos, cómo... Bueno, pero cuando pasa el tiempo esos carteles no tienen dónde sostenerse y se caen y piden nuevamente más desigualdad para sostenerse. La integración, en cambio, es lenta, pero es segura. Y hacia donde van todos unidos, no compartimentados en guetos. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día. El mundo que nos legaron los intelectuales de la Escuela de Frankfurt y de tantos políticos que fueron, y de tantas figuras del arte y de la cultura que fueron adoptando su visión de destruir, acelerar la destrucción del mundo contemporáneo. Bueno, yo no sé, yo creo que hay que simplemente salir y ver cómo está. Miremos por lo menos, siempre hablamos obviamente del lugar más de donde estamos parados. Argentina, América Latina, América, Occidente. Pero vos lo ves y decís, che, es un mundo líquido, un mundo vacío, un mundo donde todos vivimos compartimentalizados en nuestros guetos y de ahí no salimos. Un mundo donde integrar parece no estar en el diccionario. Y así resultó ser que parece que lo consiguieron. Durante 50 años propagaron su ideología profundamente llena de odio, a mi juicio, y muchísimas personas fueron comprando paso a paso la receta suicida de estos personajes. Lo lograron.
Quebraron Occidente hasta las bases y por eso nos encontramos en las sociedades que nos encontramos hoy, como lo estábamos diciendo recién, llenas de prejuicios, de barreras entre nosotros, de oscurantismo en distintas áreas de la vida. Pero yo creo que hay una buena noticia, que a Occidente sí lo quebraron, puede ser, pero no lo rompieron. Hoy los progresistas que buscaban la disolución de las instituciones están poco a poco llegando a encontrarse con el abismo que le presentaban a la sociedad. Y ahí se están dando cuenta de la importancia de estas instituciones de la sociedad libre. Ahí, en ese abismo, mirando ese abismo, lo están viendo. Los progresistas se encuentran de vuelta con Dios, con la patria y, ¿por qué no?, con su familia. Esa es la restauración silenciosa que estamos viviendo hoy. Por eso titulo esta apertura de sesiones de hoy, El hijo pródigo y la restauración silenciosa, como lo pueden ver en pantalla. Porque se están restaurando los valores, los principios, las raíces, los pilares fundacionales de lo que nuestros países supieron y pueden volver a ser en muchas medidas. Los países y nuestras comunidades también, los pueblos, nuestras ciudades, demás. Después de décadas de una educación en todos lados, no hablamos solamente de la educación pública, privada, hablamos de la cultura, hablamos de todos los dispositivos culturales de poder que llevaban una formación a la población en torno a antivalores, en torno a resaltar los aspectos negativos de las naciones, de sus familias, de su religión. Después de décadas de pisotear las banderas sobre las que se construyó el mundo, hoy podemos volver a creer. Porque los seres humanos necesitamos fundamentalmente creer. Necesitamos sostener nuestra identidad. Porque cuando te quitan la bandera, tu cruz, tus parientes, la vida no es nada. La vida es vacía. Porque cuando le quitamos el valor a la familia, de sangre o encontrada, la que sea, la vida se torna oscura. Una espiral de silencios y de relativismos que conducen a la apatía. Y por si no lo sabes, la muerte de la vida, básicamente, es la apatía. Una vida en apatía, una vida en la que todo da lo mismo, en la que no te importa nada. Una vida nietzschiana, quizás a veces algunos dirían, es una vida que no vale ser vivida. Estás muerto en vida. Entonces yo quiero con esta editorial, con esta apertura de sesiones, declarar quizás que está empezando el proceso de muerte del posmodernismo. Yo ya me encantaría ponerme a bailar sobre su tumba y decir murió el posmodernismo. Se vuelve poco a poco a la fe, se vuelve poco a poco a las tradiciones, a Dios, a los valores básicos y esenciales que construyeron nuestro mundo, que no son los valores de la posmodernidad radicalizada, relativista y constructivista en extremo. Esta idea de que todo lo que sos, bueno, no, vos podés megamoldearte y no existís, no estás atravesado por tu comunidad, por las tradiciones, por las costumbres, por tus cercanos, por tu familia, por todo lo que te hace a vos ser una persona, justamente, a ser una persona individual, a respetar la identidad que tiene uno. Bueno, para respetar tu identidad individual tenés que poder comprender todo lo que te hace individuo. Y todo lo que te hace individuo son justamente también colectivos, son lo que te rodea, son comunidades. Y hoy muchos descubren que una vida, un país sin fe, sin patria y sin familia, es esta vida vacía de la que estamos hablando. Y yo ahí es donde encuentro la esperanza de que ese quizás sea el puntapié en el que entra el nuevo mundo. Un mundo que ya no pertenecerá a los alfiles de la disolución, un mundo que será para todos los que abracen la integración. Bueno, ya venimos con toda la verdad de Alejandro Kim, hacemos una pequeña barrida y conversamos con él, que lo veo entusiasmado de opinar sobre esta editorial.